Hay preocupación en el sector productivo por las lluvias e inundaciones que están afectando al agro. Y para conocer más detalles, cifras oficiales sobre esta situación, ya nos acompaña en estudios Klaus Fredkin, que es presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente y de Confeagro. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buen día, Gabriela. Gracias por la invitación y aquí preocupado por todo lo que estamos pasando desde el sector agropecuario cruceño y nacional. ¿Cuál es la evaluación que tienen sobre la afectación a los cultivos por las inundaciones? Bueno, Gabriela, realmente el sector agropecuario está dentro de un callejón sin salida, donde primero fue el combustible y es el combustible, pues no se ha solucionado. Anterior vienen los dólares, el año pasado venimos de 2 años con una sequía que no se veía en los últimos 30 años. Bueno, y ahora estas lluvias que son anormales y están fuera de tiempo de lo que normalmente nosotros como agropecuarios planificamos. Pues nuestra planificación de estas lluvias son entre enero, febrero, pero nunca a finales de marzo. Entonces, con la falta de combustible, muchos agropecuarios también no pudieron hacer su mantenimiento en diques, en canales, en defensivos. Se tardó en la cosecha, se retrasó la cosecha un poco y ahora con estas fuertes lluvias, que hay zonas que va triplicando la cantidad de lluvia que generalmente llueve en marzo, aquí están las consecuencias, ¿no? Ahora, si hubiera que hacer un cálculo económico de las pérdidas, ¿a cuántos millones de dólares alcanzaría ese daño? Bueno, para que la población un poco sepa en números de área, si hablamos solo de Santa Cruz, oficialmente sabemos que tenemos ya 50.000 hectáreas, sobre todo el cultivo de soya, que llegaron a sembrarse y ahora están bajo el agua, están completamente llenas de agua, que esas ya están totalmente perdidas. Tenemos 500.000 de hectáreas de los diferentes cultivos en Santa Cruz, que en este momento ya están siendo afectadas. ¿Qué quiere decir afectadas? Que llegamos a sembrarla, pero con las lluvias van a bajar el rendimiento. No nos olvidemos que en Santa Cruz se siembran 1.2 millones de hectáreas en soya, más los otros cultivos llegamos a 1.6. Y hay un dato importante para que la población sepa también, que en el Beni se sembraron este año en verano 80.000 hectáreas de arroz. En este momento, ayer estuvimos charlando con el presidente de los arroceros del Beni, ya tenemos pérdida de 25.000 hectáreas de arroz en el Beni. Eso quiere decir que el 30% de la producción de arroz ya se perdió por las inundaciones. Sumado a eso, toda la falta de diésel que hasta el momento no se soluciona y las colas continúan. ¿Y cómo afectará esto al abastecimiento de alimentos? Esto va directamente al abastecimiento de alimentos, directamente a la canasta familiar. Nosotros no podemos controlar el precio. El precio lo define una oferta y la demanda de todo lo que se produce. Esperemos que nuestros agricultores, esperemos que el clima nos ayude, esperemos que el gobierno siga, que entregue el diésel oportuno, que en el cual no lo ha terminado de hacer. Aquí, llegando al canal, veía que seguían las colas en la doble vía La Guardia. Imaginémonos en las provincias. Sabemos que en las provincias continúan las colas, sabemos el desespero que hay por el diésel todavía y siempre nos preguntan, ¿hay combustible? Y yo les digo, el termómetro del combustible son las colas en los surtidores, porque el productor tiene que tener la oportunidad de no perder tiempo e ir a cargar diésel cuando corresponda para ir a sembrar, cosechar o fumigar. Los ciclos agrícolas, Gabriela, no se negocian. Uno tiene que sembrar el momento que nos permita sembrar. La luz, la humedad, el clima y la tierra, y lo mismo con la cosecha. Y en la parte ganadera es también lo mismo. Nosotros necesitamos alistarnos todo nuestro verano para defendernos en el invierno con la sequía. Si no tenemos las herramientas necesarias que necesitamos como agropecuarios, vamos a vernos en serios problemas. ¿Qué pasará con el pasto, con el forraje para el ganado? Justamente, ¿qué hace el ganadero? El ganadero produce su forraje, produce su voluminoso en verano para acopiarse comida para los inviernos. Peor en las zonas más secas, como ser el sur, como ser la parte de allá de San Ignacio. Y uno va calculando cuánto de comida necesita para el invierno y que sus animales no pierdan peso. En este momento, como por ejemplo, el Beni tiene 4 millones de cabezas. Sabemos que hay 200.000 cabezas en riesgo que están siendo movilizadas de las zonas más bajas a la semialtura o a las alturas. Estuvimos hablando con el presidente de FEABENI. En este sentido, ocurre
que el ganadero necesita la planificación. Pero para hacer planificación necesitamos todas las condiciones, y esas condiciones son las que no hay, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Ya tienen suficiente diésel? ¿Les está abasteciendo el gobierno como se comprometió? ¿O qué acciones pueden tomar para exigirlo? Realmente el sector agropecuario, como le decía, está en una tormenta perfecta, en una tormenta donde viene con la escasez de dólares, los insumos han subido más del 60-70%. En este momento las transferencias bancarias más del 100%. Sumado a eso, la falta de combustible. Sumado a eso, 2 años de sequía. Ahora con lluvia. Y nosotros sabemos que como productores nunca vamos a pedir favores. Lo que pedimos son reglas claras que nos dejen trabajar, que nos dejen producir, solamente dando la responsabilidad que tiene el gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de darnos las condiciones para que la sociedad haga economía. Y eso es lo que necesita el productor agropecuario nacional, tener las condiciones para seguir generando empleo, seguir generando impuestos, libertad para las exportaciones, para que ingresen las divisas. En este momento, como por ejemplo, siguen cortadas las exportaciones de carne y de grano de soya, en el cual, ¿quién es el que más sufre? Es el productor, porque no puede tener un precio internacional para poder balancear con todos los costos de producción que por los insumos están muy altos en este momento. ¿Y qué necesitan ahora ya en cuanto a obras los productores para paliar estos efectos de las lluvias y las inundaciones que se ven prácticamente cada año? Yo considero que todo es con planificación, todo es con insumos, donde podamos mirar en un futuro. Nunca hay que ver solo el árbol, sino el bosque. Y necesitamos gente que realmente le entienda los ciclos agrícolas, que realmente le entienda al sector, cómo se planifica, cómo se prevé en mercado. Abrir mercados no es sencillo. Producir un ternero tarda mínimamente 24 meses en llegar a una faena. Entonces, producir soya son entre 100 y 140 días para producir una tonelada de soya. Necesitamos personas y productores que se ocupen teniendo las herramientas para cuidarnos de todas estas inclemencias. En vez de estar haciendo cola, podríamos estar haciendo curvas de nivel, defensivo, nivelaciones de terreno, abriendo nuestros propios canales. Pero si no hay diésel, si no hay esa certidumbre que necesita el productor ahora se va a frenar en la inversión y va a esperar a ver qué pasa o qué dirección nuestros gobernantes le dan al país. No nos olvidemos que los que administran la economía y administran el país es el gobierno, no somos nosotros. Nosotros somos parte de la solución que nos proponemos para que Bolivia salga de la crisis. Le agradecemos mucho por esta entrevista. Más adelante vamos a tener una entrevista similar con el ministro de Desarrollo Rural. No se la pierda. Continuamos.